Ok, chicos, sean bienvenidos a la clase de hoy y lo que vamos a hacer es, vamos a explicar algunas preguntas del torneo del viernes. Sin embargo, quiero explicarles otra cosa antes de empezar. Ok, les quiero empezar otra cosa que es bastante interesante. Bien, miren esta pregunta, chicos. Esta pregunta yo la voy a explicar, ¿vale? Yo la voy a explicar, no los voy a poner a hacer esto, pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio, pendientes. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo la voy a explicar y cada quien me va a decir, me perdí. O sea, me van a indicar cuando se pierdan, cuando queden en cero, cuando no entiendan nada, ¿vale? En el punto en donde se hayan perdido, me avisan ahí por el chat, o sea, me perdí. Y yo voy preguntando, ¿verdad? Yo voy a ir preguntando, bueno, ¿quiénes se perdieron? Y ahí cada quien me dice, me perdí, me perdí, me perdí. Los que no, pues no escriben nada, siguen pendientes. ¿Listo? Entonces ya saben, me van diciendo cuando se pierdan. Va a ser un ejercicio bastante interesante y pues luego les voy a explicar cuál es la razón de ser de todo esto. Sí, la clase se llama expectativa versus realidad. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, bueno, que empiece la fiesta. Dice la pregunta, si seno de teta es igual a 1/3 y coseno de teta es menor a 0, entonces tangente de teta es, ¿vale? Bueno, ya se perdió uno. Ya Esteban va perdido. Vale. Tiene que ser la D, vale. Ya me perdí. Bueno, ya van los primeros, pues. Ok, entonces pendiente. Pendiente, pues. Yo lo voy a explicar, yo voy a explicar todo esto. Vale. No, pero serio, serio, ni siquiera hemos empezado y ya están perdidos. Bueno, pues vamos a explicarlo. Nos dicen que seno de este ángulo en trigonometría, esto es trigonometría, ¿vale? Trigonometría. En trigonometría los ángulos suelen expresarse o suelen escribirse con letras griegas. Entonces, ese símbolo ahí de una O con una raya en la mitad, como un cero con una raya en la mitad, eso se llama teta, ¿vale? Es un ángulo. Seno de ese ángulo es igual a 1/3, ¿vale? Cuatro pájaros de un tiro, sí, ni siquiera he empezado. Ok, vale, ya luego se van a dar cuenta. Pero presten mucha atención. Vale, entonces, chicos, recomendación para ustedes. Siempre que tengan una pregunta de trigonometría en el ITFES, o sea, cuando ustedes sepan qué es seno, coseno, tangente, eso es trigonometría, ¿vale? Eso es trigonometría. Entonces, siempre que les aparezca ese temita de trigonometría, se van a acordar de lo siguiente, ¿vale? De lo siguiente, siempre. ¿Vale? So, ca, toa. ¿Listo? Siempre se van a acordar de eso porque eso, pues, aunque parezca un conjuro o algo así todo extraño, socatoa, ahí tienen las relaciones trigonométricas. Bien, sí, el famoso socatoa. Así es. Súper famoso porque, fíjense, la S significa seno, o sea, la función trigonométrica seno es igual a opuesto entre hipotenusa. Lado opuesto entre la hipotenusa. ¿Listo? Seno, por ejemplo, de un ángulo que sea. ¿Listo? Es opuesto entre hipotenusa, por eso que es S o H. Seno es opuesto entre hipotenusa. La K significa que coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. ¿Listo? Y la T es la que hace falta, la tangente. Tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. ¿Ok? Entonces, apréndanse eso, digan Socatoa 3 veces y ya verán que no se les vuelve a olvidar. Socatoa, Socatoa, Socatoa. No se les vuelve a olvidar. ¿Ok? Socatoa opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente entre la hipotenusa. Y tangente es opuesto entre adyacente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido.
Y por cierto, esto solamente sirve para triángulos rectángulos, ¿ok? Si no tienen triángulos rectángulos, ni se les ocurra hacer esto, ¿ok? Entonces, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90, ¿sí? Que parece como la cabeza de Phineas. Ese es el triángulo rectángulo, la cabeza de Phineas. Así para que se acuerden. Si no es un triángulo rectángulo, no pueden usar esto, ¿listo? Se usan otras cosas, se usan otras fórmulas y otras leyes. Vale. Entonces, pongamos aquí está el ángulo teta. Ahí está ese ángulo. Entonces, a ver, pongamos aquí este 5, 4, 3. Un ángulo, ese triángulo, por ejemplo. Entonces, si a ustedes le piden sacar el seno de ese ángulo, usted debe acordarse del SOHCAHTOA, ¿vale? So decía que es opuesto entre hipotenusa. Bien. El lado opuesto entre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ahí uno se lo aprende. La hipotenusa es la diagonal. ¿Listo? La hipotenusa siempre es la diagonal. Y el lado opuesto de un ángulo es, hay varias formas de saberlo, ¿listo? Hay varias formas de saber cuál es el opuesto. La primera forma es, por ejemplo, el que está de frente. El que está de frente a ese ángulo, ese es el opuesto. Bien. Entonces, esta es la hipotenusa y este es el opuesto. Bien. También hay otra forma, por ejemplo, el lado que esté más lejos. Esa es otra forma de saber cuál es el opuesto. El que está más lejos, entonces. El que está más lejos de este ángulo es el 4. Bien, entonces sería opuesto, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Y ya, ese es el seno de ese ángulo. ¿Listo? El coseno, si les piden ahora sacar el coseno de ese mismo ángulo sería adyacente entre hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es la misma. La hipotenusa siempre es el que está aquí diagonal. Entre el adyacente. Entonces, el adyacente viene siendo el que está más cerca, ¿vale? El opuesto es el que está más lejos. El adyacente sería entonces este que está aquí más cerca, ¿vale? El adyacente sería el 3 entonces. Sería 3, que es el adyacente, entre la hipotenusa, que es 5. ¿Vale? Adyacente significa que está al lado. Esa es otra forma. Eso es lo que significa adyacente, que está al lado. Y el que está al lado de este ángulo es el 3. ¿Listo? La hipotenusa no puede ser porque el 5 no puede ser porque el 5 ya es hipotenusa. Entonces, la hipotenusa no puede ser el adyacente al mismo tiempo. ¿Listo? La hipotenusa es siempre la diagonal. Bien. Ahora, la tangente. La tangente. Tangente de este ángulo es opuesto, que ya sabemos es el que está más lejos, que es el 4, y el adyacente, que está al lado, el 3. ¿Listo? El 3, el que está más cerca. Opuesto, el que está más lejos. Adyacente, el que está más cerca. ¿Vean? Y ya saben, el 5 no cuenta porque el 5 es hipotenusa, ¿vale? El 5 también está cerquita, pero el 5 ya es hipotenusa. No puede ser adyacente. Entonces sería 4 entre 3. Bien. Y esas son las relaciones trigonométricas. ¿Ok? Y la razón por qué es complicado es porque hay que aprendérselas. Hay que aprendérselas de memoria. Entonces, con el SOHCAHTOA se las aprenden las 3 de un solo. ¿Vale? SOHCAHTOA. Entonces, siempre que tengan una pregunta de trigonometría, acuérdense de esto, ¿ok? Acuérdense de esto porque los puede salvar. Bien. Listo. ¿Cuántos van perdidos hasta ahí? ¿Cuántos se perdieron hasta el momento? Dale, obviamente, sí, sinceramente, ¿ok? Sinceramente. Bien, porque esto es solamente el inicio. Ni siquiera hemos empezado la pregunta. Vale.
Ok, entonces aquí nos dice que el seno de un ángulo, seno de teta, del ángulo teta es 1/3, ¿vale? Entonces, uno debe saber, uno debe acordarse del SOHCAHTOA. Uno debe saber que el seno es opuesto entre hipotenusa. Eso es lo que dice el SOHCAHTOA. Pero fíjense, aquí ya me dan los números. Eso quiere decir que el 1 viene siendo el opuesto y el 3 viene siendo la hipotenusa. Porque eso es lo que dice la fórmula. Hipotenusa. ¿Por qué? El que está arriba es el opuesto y el que está abajo es la hipotenusa. Eso es lo que dice la fórmula del seno. Solamente que aquí ya me dan los números. Aquí ya me lo dan. Bien. Entonces, miren lo que podemos hacer. Se puede hacer lo siguiente. Vale, voy a tomar este triángulo rectángulo y miren lo que voy a hacer. Vale. Entonces, aquí voy yo, este es el triángulo rectángulo, ¿vale? Este es el triángulo rectángulo. Porque, de nuevo, estas relaciones trigonométricas solo funcionan con triángulos rectángulos, ¿vale? No, por ejemplo, este triángulo no se le puede sacar seno, coseno y tangente, porque no es rectángulo. No se parece a la cabeza de Phineas. No tiene ningún ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, yo voy a ubicar este ángulo teta, lo voy a ubicar donde yo quiera. Puede ser aquí arriba, puede ser aquí arriba. ¿Listo? Ahí puede estar el ángulo teta. O puede estar acá abajo. Eso no importa porque la posición no es lo más importante. ¿Ok? Puede estar arriba o abajo, va a dar exactamente lo mismo. Entonces yo lo voy a colocar acá abajo. Acá voy a ubicar el ángulo para poder saber dónde ubicar el opuesto y la hipotenusa. Porque fíjense que siempre hay que primero ubicarse en un ángulo para luego saber cuál es que está más lejos, cuál es que está más cerca. Bien. Entonces, como me dijeron que el seno es 1/3, el 3 viene siendo la hipotenusa. Entonces, fíjense que estoy haciendo como el proceso inverso. En los ejercicios normales, a mí me dan el triángulo con los datos, con los lados, y me piden hallar el seno, coseno, la tangente, como primer ejemplo. ¿Vale? Me dan el triángulo y yo saco las relaciones. Pero aquí fíjense que es al revés. En esta pregunta es al revés. Me dan el seno, entonces yo tengo que hacer el triángulo de donde sale eso. ¿Vale? Entonces sí. Sí, Daniel, sí, sí cambia. Cambia la posición, pero al final va a dar lo mismo, ¿vale? La respuesta va a ser la misma. Bien. Entonces, ahora, esa es la hipotenusa porque fíjense que está de denominador. Y el denominador es la hipotenusa según el SOHCAHTOA. Y ahora me dicen que el 1 es opuesto, el cateto opuesto. El 1. Entonces, el cateto opuesto es el que está más alejado. ¿Listo? O sea que no puedo colocarlo aquí. Si lo coloco aquí, entonces estaría colocando el adyacente. Me están dando es el opuesto. Entonces, el 1 debe ir acá. ¿Vale? Debe ir acá. Entonces, fíjense, hice el triángulo, lo saqué a partir del seno que me dieron. Bien, de esta relación trigonométrica que me dieron, yo hice el triángulo. Entonces, fíjense que se puede hacer de las dos formas. Yo lo puedo hacer, puedo sacar el seno del triángulo o puedo sacar el triángulo de la relación del seno. ¿Vale? Entonces, toca saber hacerlo de las dos formas. No solamente acostumbrarse a sacar el seno del triángulo, porque fíjense, esta pregunta es al revés, por eso es que es tan difícil. Vale, entonces, ¿algún perdido hasta el momento?
Bien. Entonces, listo. Sigan prestando atención. Entonces, fíjense que tenemos la hipotenusa y tenemos el opuesto. Nos falta el adyacente. ¿Ok? Nos falta ese cateto adyacente. Y aquí se puede usar el famoso también, el teorema de Pitágoras. Bien. Porque el teorema de Pitágoras es justamente para hallar, eh, hallar catetos en triángulos rectángulos. ¿Vale? Para hallar catetos, ya sale para hallar la hipotenusa o también para hallar catetos, hallar lados. Entonces, eh, como no queremos hallar este, entonces el teorema de Pitágoras quedaría de la siguiente forma. A ver, sería raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado también. ¿Listo? Ese sería el teorema de Pitágoras para hallar un cateto. Si quisiéramos hallar la hipotenusa, sería una suma. Sería igual, pero con suma. Bien. Entonces, resolviendo eso sería este 3 al cuadrado es 9 menos 1 al cuadrado es 1. ¿Vale? Y 9 menos 1 es 8. Raíz de 8. Bien. Es 8. Entonces, eso es lo que cuesta, eso es lo que el valor de este otro cateto, que es el adyacente. Raíz de 8. ¿Listo? Sí, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, ese poema hay que aprendérselo. Muy bien, Daniel. ¿Vale? El torneo fue de lectura, ¿qué? Sí, ya saben, chicos, siempre intenten entrar antes, para que no se pierdan de nada. Listo. Vale. Entonces, ¿algún perdido hasta el momento? Bueno, aparte de Aleja, porque sí, obviamente entró tarde. Bien. Mm. Listo, ¿algún perdido hasta el momento? Ok. Entonces, bueno, fíjense lo que pasa. Pero la pregunta realmente me está preguntando es por la tangente. ¿Ok? La tangente. ¿Listo? La tangente de ese ángulo. Entonces, ahora sí la puedo sacar porque la tangente, acordándose uno del SOHCAHTOA, es opuesto entre el adyacente. ¿Listo? Por eso tocaba sacar el adyacente para poder sacar la tangente. Entonces, tangente de ese ángulo es opuesto, que es 1. ¿Listo? El que está más lejos es el opuesto. Y el adyacente es el que está más cerca, que sería raíz de 8. Raíz cuadrada de 8. ¿Listo? Entonces me quedaba sin comer. Pero podías entrar y pues ir comiendo mientras escuchabas música. Así como Juan, que... ¿Vale? Entonces, esa es la tangente. Fíjense. Esa es la tangente de ese ángulo, opuesto entre adyacente. Entonces, fíjense que la respuesta es 1 entre raíz de 8, pero no aparece en ninguna de las opciones. No aparece en ninguna de las opciones y eso es algo que les puede pasar mucho. ¿Listo? Porque de pronto la respuesta que tenemos no está dentro de las opciones. Y de pronto no es porque esté mal, sino porque está escrito de otra forma. ¿Vale? Está escrito de otra forma. ¿Listo?
Entonces, bueno, para los que entraron tarde, esta es la pregunta. ¿Listo? Seno de teta es igual a 1/3. Entonces, ¿cuánto vale la tangente? Esa es la pregunta. Entonces, como seno es igual a 1/3, entonces 1 viene siendo lo opuesto y 3 la hipotenusa, porque acordándose del SOHCAHTOA, el seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, con eso construimos este triángulo. ¿Listo? El 1 opuesto, 3 de hipotenusa, y el lado que hace falta se saca con Pitágoras. ¿Vale? Ahí rápidamente para los que entraron tarde. Listo. Entonces, ya luego sacando la tangente, que es opuesto entre hipotenusa, nos da 1 entre raíz de 8. ¿Listo? No, pero esta pregunta no es del torneo, ¿ok? Esta pregunta no es del torneo. Es de otra cosa. Es para explicarles otra cosa. Bien. Entonces, ahora sí sigamos. Ahora sí sigamos. Pero ya saben, chicos, intentan entrar temprano. Por eso siempre les mando el link 30 minutos o 20 minutos antes. Entonces, como no está en ninguna de las opciones, eso pasa porque de pronto está escrito de otra forma. ¿Listo? O sea, de pronto no está mal, sino que está escrito de otra forma. ¿Listo? Y aquí viene otro temita que es importante, que es la racionalización. Aquí toca racionalizar. Racionalizar significa escribir esto mismo, pero sin la raíz está en el denominador. ¿Ok? Para quitar esto, para quitar la raíz del denominador. Para eso sirve racionalizar, para que la raíz cuadrada que está ahí no quede en el denominador, porque a los matemáticos pues no nos gusta eso, ¿vale? No nos gusta ver raíces cuadradas en el denominador, entonces lo que se hace es racionalizar. Bien. Entonces, para racionalizar lo que toca hacer es multiplicar por esa raíz, por raíz de 8, que es lo que queremos quitar, arriba y abajo. Bien. Toca multiplicar. Arriba, 1 por raíz de 8 y raíz de 8 por raíz de 8. Así es como se racionaliza. Siempre que ustedes quieran quitar una raíz cuadrada del denominador, eso es lo que deben hacer, ¿vale? Con cualquiera, sea raíz, bueno, y tiene que ser raíz cuadrada, ¿vale? Raíz cuadrada. Entonces, 1 por raíz de 8, eso da raíz de 8. Bien. 1 por raíz de 8, da raíz de 8. Y raíz de 8 por raíz de 8, ¿listo? Ya multiplicamos arriba, ahora vamos a multiplicar abajo. Raíz de 8 por raíz de 8, eso da 8. ¿Listo? Se cancelan las raíces. Por eso es que se racionaliza. Cuando se multiplica por el mismo número, se cancelan las raíces cuadradas. Y nos queda el número normal. ¿Vale? La raíz, no, es que lo malo, o sea, la raíz puede estar arriba. ¿Listo? Lo que no nos gusta es que esté abajo. Entonces sí, arriba está bien, arriba se ve bonito, pero debajo no nos gusta a los matemáticos. ¿Vale? Pero fíjense que esta respuesta tampoco está en el ICFES. Tampoco está aquí en esta pregunta, entre las opciones. Bien. Entonces sí, ahora toca simplificar. ¿Ok? Ahora viene otro tema, simplificar. Simplificar. Entonces, esto se puede simplificar de la siguiente forma. Arriba, raíz de 8, yo lo pude escribir como raíz de 2 por 4. Entre 8. Fíjense lo que hice. El 8 lo escribí como 2 por 4. Eso está bien, ¿vale? Eso está bien. 2 por 4 da 8. Pero la razón por la que se escribe así en multiplicación es porque hay una propiedad de las raíces cuadradas, de las raíces,
Y es la siguiente. Si yo tengo una multiplicación dentro de una raíz, yo puedo dividir la raíz cuadrada. O sea, quedaría raíz de 2 por raíz de 4. ¿Sí ven por qué lo escribí con multiplicación? Porque cuando uno tiene una multiplicación, podemos meter en una raíz por separado. Podemos separarlos. ¿Listo? Y eso se hace porque, raíz de 4 sí es exacta. Sí se puede sacar raíz de 4, que es 2. ¿Vale? Quedaría raíz de 2. Esa sí no se puede hacer. Esa no es exacta. No es una raíz exacta. Es un número irracional. Pero el raíz de 4 sí tiene. Y es 2 entre 8. ¿Listo? Sí, por eso es que se divide. Porque el 4 sí se le puede sacar raíz. Y ahora lo que se hace es que se simplifica este 2. Se simplifica con el 8. ¿Vale? Se saca mitad y mitad. Entonces sería raíz de 2 entre 4. ¿Vale? O sea, mitad de 2 es 1, mitad de 8, 4. Bien. Mitad de 8, 4. Y nos queda raíz de 2 entre 4. ¿Vale? Y ahora sí, esa sí está entre las opciones de respuesta, creo. Esa sí está entre las opciones de respuesta. A ver, no me deja. Sí, raíz de 2 entre 4. Y da negativo porque aquí dice que coseno de teta es menor que 0. Menor que 0 quiere decir que es negativo. ¿Listo? Por eso. Por eso que todos son negativos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos se perdieron? Honestamente, ¿cuántos se perdieron? Yo. Ok, va uno. ¿Quién más? A ver, bueno, Alejandra obviamente el que entró tarde. A ver. Me perdí en lo que quita la raíz. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? Daniela más o menos. Vale. Sí y a la vez no. Vale, entonces, fíjense. Fíjense lo que tocaba saber. Tocaba saberse, para esta pregunta, tocaba saberse las razones trigonométricas. Y eso se hace pues con el SOHCAHTOA. ¿Listo? A ver, voy a anotar aquí los temas que tocaba saberse para esta pregunta. Primero, las razones trigonométricas. ¿Listo? Eso es lo primero que tocaba saberse y pues eso se sabía con el SOHCAHTOA. A ver. Razones trigonométricas. Eso fue lo primero que tocaba saber para aplicar aquí. Luego tocaba saber, bueno, saber construir el triángulo. Saber construir el triángulo. ¿Vale? Con lo que te da. 3, tocaba saber el teorema de Pitágoras. Bien. El teorema de Pitágoras para encontrar el cateto adyacente. A ver, Pitágoras. Luego tocaba pues también racionalizar. Racionalizar para quitar la raíz del denominador. Y luego simplificar. Simplificar. ¿Sí ven todo lo que tocaba saber para esta pregunta? Tocaba saber muchas cosas. ¿Listo? Esta pregunta, aquí donde se ve, es un conjunto de muchos temas. ¿Listo? Esta pregunta, ¿verdad? Como si... No, Daniel. Si tú sabes hacer esta pregunta, ya, vete para Harvard. ¿Listo? Si en el IFE les aparece esto y la responden bien, ya, váyanse para Harvard. ¿Listo? Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Si te sale esto en el IFES, es porque vas a sufrir.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que esto no sale. No sale en el ITFES. ¿Ok? Esa es la buena noticia, de que esto no sale en el ITFES. Entonces, esto es algo que esta viene siendo como la expectativa, lo que ustedes seguramente esperan del ITFES. ¿Listo? Ustedes de pronto esperan que sea algo como esto, ¿verdad? Esta es la expectativa. Pero ahora les voy a mostrar la realidad. ¿Ok? Les voy a mostrar la realidad. Con esta pregunta que sí es ITFES realmente. Miren lo que dice la pregunta. Para fijar un aviso publicitario se colocó sobre un muro una escalera de 12 metros del suelo. Ver figura 1. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. ¿Vale? Ahí está la situación. Ahí está fíjense que se forma un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es el coseno del ángulo A que forma el suelo y la escalera? ¿Cuál es el coseno? Bien. Entonces, aquí, de nuevo, siempre que les aparezca una pregunta de trigonometría, acuérdense del SOHCAHTOA. Bien, SOHCAHTOA y ahí ya tienen seno, coseno y tangente aprendidos. Entonces, coseno, que es el que nos están preguntando, es adyacente entre hipotenusa. Bien, adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el adyacente? Obviamente, primero toca ubicarse, ¿ok? Primero toca ubicarse en el ángulo A, que es el que nos están dando. Porque si fuese, por ejemplo, este otro ángulo acá arriba, si estuviera acá arriba ya sería diferente. ¿Listo? Por eso toca primero ubicarse en el ángulo, antes de sacar el opuesto, el adyacente. Entonces, el opuesto es, bueno, el adyacente es el que está más cerquita, o sea, 5. Y la hipotenusa es siempre la diagonal, ¿vale? La diagonal siempre es la hipotenusa. Entonces, sería adyacente 5 entre hipotenusa 13. Entre hipotenusa, uy, perdón. Menos mal que no está Andri. 12 más 1. ¿Vale? Sí, menos mal que no está Andri, porque si no, no me la perdono. Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. Hoy sí les... Esta sí era la de Cristo Rey. ¿Vale? Entonces, ¿qué tocaba saber aquí? Aquí lo único que tocaba saber era razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Eso era lo único que tocaba saber aquí en esta pregunta que... Esta sí es una pregunta muy típica del ITFES. ¿Vale? Vale. SOHCAHTOA, sí, apréndanselo. Sí, SOHCAHTOA. Vale. Entonces, chicos. Ah, sí, sí, Andrés sí está. Vale. Entonces, en conclusión, expectativa. Expectativa, lo que ustedes seguramente esperan del ITFES. Realidad. Entonces, fíjense que el ITFES siempre coloca esto, que es el contexto. El contexto, o sea, un grupo de investigadores querían hallar la relación que había entre tal, tal, tal. O un estudiante quería hacer esto. O una empresa recogió estos datos sobre tal cosa. Siempre hay un contexto. Esa es una característica muy importante del ITFES. ¿Vale? Entonces, miren, esta pregunta no tiene ningún contexto. Esta es una pregunta que no es ITFES, ¿vale? No es ITFES. No es ITFES. Entonces, les quería explicar esto. Les quería explicar esto para que ustedes entiendan desde ya qué es lo que sirve para el ITFES y qué es lo que no sirve, ¿vale? Porque a veces hay simulacros en donde aparecen preguntas que son extremadamente difíciles, pero eso no es ITFES. El ITFES no es realmente así,
¿vale? El IFES no es así. Estoy seguro que este examen de ingeniería del profe no. No, esto es esta es una pregunta de un simulacro ITFES, ¿vale? De un pre-ITFES. Esta pregunta me la encontré en un simulacro de un pre-ITFES. Entonces, bueno, específicamente Abel Mendoza. Aquí varios están haciendo pre-ITFES con Abel Mendoza, ¿vale? Entonces, esta es una pregunta que, fíjense que todo lo que toca saber, pero ¿por qué hacen esto? Esto lo hacen, y yo también lo hago, y yo también lo hago, porque cuando uno se acostumbra a hacer cosas más difíciles, pues ya, cuando te colocan esto es un relajo. O sea, en comparación a esto, a la primera pregunta, esto es un relajo, ¿ok? Es realmente un relajo. Y eso es algo que hacen muchos, la mayoría de pre-ITFES, y pues yo también lo hago. Así como en el torneo del viernes. El torneo del viernes era exageradamente difícil, pues para eso, porque si ustedes se acostumbran a hacer cosas más difíciles de lo que le van a preguntar en el ITFES, cuando lleguen a esa prueba ustedes van a estar pues súper sorprendidos porque se acostumbraron a hacer cosas infernales. Bien. Esa pregunta la sacó de una evaluación de matemáticas de mi colegio. No tengo bueno, yo no sé. Es que todos, pues sí, todos los pre nos copiamos de todo, entonces. Sí, si algún profesor se las coloca, sí, todo eso lo sacan del ITFES. ¿Ok? Porque todo eso se filtra, todo eso termina en manos de los pre-ITFES y todo eso termina en manos de los colegios, entonces. Por eso es que si se le repita eso es lo más normal. ¿Vale? Sí, que el entrenamiento sea tan difícil que la guerra parezca un descanso. Un vale que no me acuerdo cómo se llama. Sí, eso es. Eso exactamente. Que el entrenamiento sea tan difícil que la guerra parezca un descanso. Tal cual. ¿Vale? Entonces, vale. Era Churchill. Sí, yo creo que era Churchill. Sí, vale. Entonces, eso es lo que les quería explicar. Expectativa versus realidad. Entonces, deben aprender qué es lo que realmente sirve para el IFES, qué es lo que realmente le van a preguntar. Y si se dan cuenta, lo que el IFES pregunta el IFES no suele preguntar conjuntos de temas, el IFES pregunta temas puntuales como este y mucha lectura, en serio, demasiada lectura, ¿ok? Demasiada lectura. Eso es lo que les quería explicar hoy. Entonces, no se asusten, ¿vale? Esto no se los van a preguntar en el IFES, ¿ok? Esto no se lo van a preguntar en el IFES. Este tipo de cosas tan demoniadas. Pero es bueno que se enfrenten a ellas, o sea, es bueno que lo entiendan, es bueno prestarle atención a este tipo de preguntas tan difíciles para que cuando les pregunten algo como esto sea pues un relajo. Bien. Esta clase sí tuvo un flow test. Ok, vale. Entonces, dicho eso, ahora sí, pues voy a explicar algunas preguntas del torneo, ¿ok? Del torneo del viernes. Que eran difíciles justamente por eso. A veces yo coloco las preguntas difíciles por eso, para que cuando vayan al IFE real, todo eso sea un relajo, un descanso. Vale, entonces sigamos entonces. Ah, por cierto, ¿tienen una pregunta antes de empezar, antes de seguir? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabé de explicar? Bien. Vale, yo les voy a pasar estos datos, esto es lo que escribí, también se lo voy a pasar por el grupo. Sí, pues sí, para que tengan ahí. Ok. Solo quiero que explique la del man que ahorra. Ok, vale. A ver. Estas preguntas del torneo eran difíciles. No, no eran difíciles, no. No eran difíciles. Pero, o sea, si eran más difícil que el IFE real, sí. Más difícil que el IFE real, sí. Pero tampoco era como esta, tampoco era como esta. Vale.
Ok, pero si algún día les voy a colocar preguntas así, entonces ya saben. Cuando la clase empiece con rock o heavy metal es porque las preguntas van a estar así. Vale. Listo, entonces ahora sí empecemos. Esta fue la pregunta donde más se equivocaron en el torneo. ¿Listo? Esta de las bebidas hidratantes fue la donde más se equivocaron. Entonces expliquémosla. Vamos a ver cuál era. Dice entonces, el departamento de mercadeo de una fábrica de bebidas hidratantes les presentó a los directivos el siguiente informe sobre el consumo y la producción de 3 de sus productos en un mes, ¿vale? Entonces, consumo y producción. Esta debe ser el consumo y esta debe ser la producción. ¿Ok? Consumo y producción. Ahora, dice, los directivos consideran que hay sobreproducción en un producto en un periodo si el 40% de lo producido o más no se vende. ¿Ok? No se vende. El 40%. Si el 40% no se vende, es porque hay una sobreproducción. O sea, están produciendo más de lo que la gente consume, más de lo que se necesita. ¿Listo? Entonces están perdiendo dinero. Porque están produciendo muchas cosas que no se van a vender, que no se están vendiendo. Ok, entonces dice, un funcionario analizó el informe y afirmó que durante el mes reportado hubo sobreproducción en los 3 tipos de bebidas. Esta afirmación es, ¿vale? Entonces ya sabes, esta pregunta se podía responder bastante fácil, pero también de una forma muy complicada, dependiendo de ustedes. Hay gente que le gusta complicarse. ¿Listo? Pero miren mi consejo, chicos. Mi consejo. Miren esto. La pregunta de expectativa. Cuando a ustedes les toca hacer un procedimiento como esto, o sea, donde hay que hacer muchos cálculos, hay que hacer muchos procesos, hay que aplicar muchos temas, hay que expandirse mucho. Cuando ustedes estén haciendo eso, paren, en serio. Paren porque lo más probable es que haya un método mejor, lo más probable es que haya una forma mejor de hacerlo. Listo, porque el IFE no hace preguntas de esto, donde hay que llenar toda una hoja así como aquí. No, el IFE pregunta cositas así. Fíjense, lo máximo que hicimos aquí fue eso, acordando del Socatoa. Listo, entonces, cuando estén haciendo una pregunta y se estén expandiendo tanto como aquí, es porque seguramente se están yendo por el camino que no es. Listo, se están yendo por el camino complicado y ese camino obviamente que hay que evitarlo. Listo, hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque el IFE es con tiempo. Ustedes ya lo saben. El IFE es con tiempo, por eso hay que escoger siempre el camino más eficiente. Eficiente me refiero a que respondan bien, pero también rápido. Bien y rápido. ¿Listo? Porque, por ejemplo, aquí alguien podría hacer lo siguiente. ¿Listo? Se lo voy a explicar de la forma legal, de la forma como lo haría alguien que sabe. Alguien que sabe, pues haría lo siguiente. Saber cuál es en cuáles se vendió más del 40%. Entonces, voy a mover esto solamente. Ok. Alguien que sabe sacaría los porcentajes. Sacaría los porcentajes de cuánto fue lo que se vendió. Entonces, aquí vendría siendo, para sacar el porcentaje sería 12% entre el total, que es 18, lo que se produjo, ¿vale? Lo mismo aquí, sería 24% entre el total que se produjo de gaseosas, que fue 32.
Y con los jugos sería pues igual, 16 por 100 entre el total que fue 28. Así se saca el porcentaje, ¿vale? Entonces, alguien que sabe, pues se pondría a hacer esto. La multiplicación aquí da 12, 1200 entre 18, entonces hace la división. Pero fíjense que ahí nos expandimos demasiado. Fíjense, cuando ustedes estén haciendo eso y se expandan así demasiado, es porque hay un mejor camino seguramente. Y esto da más o menos como 66%. 66 como algo, ¿vale? 66 como algo. Entonces, y así siguen con las demás. Pero fíjense que esto lo haría alguien que sabe, pero ya saben que en el IFES hay que evitar ese tipo de caminos que se expandan demasiado. Entonces, cómo lo haría yo? Yo lo haría de la siguiente forma. De una forma no tan legal, ¿vale? No tan legal, pero pues se puede sacar, se puede hacer. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes estén hablando cuando les pregunten de porcentajes, algo que suele ayudar mucho es tener el 50% como referencia. ¿Listo? O sea, como una referencia el 50%, porque el 50% es la mitad, siempre. ¿Vale? Entonces, 50% de 18, pues sería 9. ¿Ok? 9. El 50%, la mitad. 9. De 32, el 50% es 16. ¿Vale? La mitad. Y de 28, el 50% es la mitad también, que es 14. ¿Vale? 14. Entonces, ahora solamente comparar. Solamente comparar. Fíjense que de refresco se vendió el 12%. O sea, más de la mitad. Bueno, no 12%, se vendieron 12. Y la mitad es 9 en refrescos. Entonces, fíjense que es un número mayor que la mitad. Mucho mayor. Es un número que está por encima del 50%. ¿Vale? O sea que se vendió más de la mitad. Se vendió más del 50%. ¿Vale? Lo mismo con el 16. Fíjense que la mitad es 16 y el 50% es 16 en gaseosas. Pero se vendieron 24. O sea que se vendió más de la mitad. Se vendió más de la mitad. Y lo mismo aquí con los jugos. Con los jugos. Fíjense que la mitad era 14, pero aquí está de pronto, fíjense, por 2 punticos está más de la mitad, por 2 punticos, pero está por encima de la mitad. Está por encima del 50%. Solamente haciendo esa comparación. Bien. Entonces, la afirmación es, claro, falsa porque fíjense que en todas se vendió, o sea, más de la mitad. En todas se vendió más de la mitad, entonces no hay sobreproducción. ¿Ok? No hay sobreproducción. Bueno, aquí dice que es el 40, pero igual uno ahí sabe que si se vendió más de la mitad, si se vendió mucho más de la mitad, quiere decir que no hay sobreproducción. Entonces, claro, la respuesta era falsa. ¿Listo? Era falsa. De pronto aquí con los jugos, si uno saca el porcentaje, de pronto con los jugos sí salga que haya sobreproducción, ¿vale? Si salga que lo vendido, que lo que no se vendió fue mayor que el 40%. Pero con los demás, fíjense que está muy alejado del 50%, ¿vale? Está muy por encima del 50%. Entonces, claro, la respuesta era falsa, entonces tachamos las que dicen que es verdadera. ¿Listo? Tachamos las que empiezan mal. Y miren lo que dice la D. Falsa, porque el total de las bebidas supera el 40% del total de las producidas. ¿Vale? Y eso también es falso, porque para saber si si hay sobreproducción, eso no se saca con el total, ¿vale?
Eso no se saca con el total de, de todas las bebidas. Eso se saca es con cada producto, ahí lo dicen. Hay sobreproducción de un producto. ¿Ok? De un producto en un periodo. Si el 40% de lo que se produjo, de ese producto, supera el 40%. Pero fíjense que para saber si hay sobreproducción no se saca con el total. Se saca es con lo que se produjo de cada producto. Entonces ahí, fíjense, dándose cuenta de esos detallitos, se descarta fácilmente. Y nos queda que es la B. ¿Vale? Y nos queda que es la B. La B dice, falsa porque por cada 4 gaseosas producidas se vendieron 3 gaseosas. Eso puede ser, ¿vale? Eso puede ser verdadero, pero si ya yo descarté las demás, pues ya lo puedo dejar hasta ahí, ¿vale? O sea, ya yo estoy seguro que las demás no son. Entonces ya me quedó la B. Y eso es algo muy importante porque usualmente están acostumbrados a saber, a sacar o a intentar buscar cuál es la correcta, ¿vale? Están acostumbrados a buscar la correcta y claro, eso es lo que todo el mundo quiere, pero también es útil saber encontrar las que no son. Porque, por ejemplo, en este tipo de preguntas es muy difícil saber por qué es la B así exactamente. Es complicado. Pero si uno analiza bien, se pueden tachar las demás fáciles, mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, sí, es como que también es una habilidad muy importante saber encontrar la que es y también saber encontrar la que no son. Saber encontrar por qué no son y así te queda también la que es. Así te queda también muy fácil. ¿Vale? Pero yo puse la B y salió buena, ¿no? De pronto no te acuerdas, Daniel. Sí, la D no podía ser, ok. De pronto fue de otra pregunta. ¿Listo? Sí, yo creo que sí, Daniel. Entonces, bueno, conclusión. Fíjense que a veces el camino más largo, el camino del que sabe, no siempre es el mejor, ¿vale? No siempre es el mejor porque alguien que sabe matemáticas se pone a sacar los porcentajes, luego hace la resta para saber qué es lo que no se vendió. Y ahí, pues, luego hace la relación para saber cuántas gaseosas producidas se vendieron y todo eso. ¿Vale? Ok. Samuel. No, ok. Bueno, pues sigamos. Ok. Hagamos otra pregunta. Dice que la debe salir. No. Ok. Sí, debió ser otra pregunta. Listo. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo los informes. Aquí en esta pregunta, la D, el 44% le salió mal. ¿Listo? Entonces, ahí yo tengo también los informes. Listo. Entonces, sí, debió ser que no se acuerdan bien de cuáles salieron bien, cuáles salieron mal. Pero listo, eso es lo de menos. Lo más importante es saber el por qué, ¿ok? Saber el por qué. Si te salió bien o mal, eso es lo de menos. Eso es importante que siempre lo tengan en cuenta. Lo más importante es siempre saber el por qué está bien o por qué está mal. Sigamos, pues. A ver. Mm, hagamos esta. Sí, aquí que mucha gente se equivocó en esta. A ver, le voy a mostrar cuánta gente se equivocó. Sí, el 58% se equivocó en esta. Vale. Entonces dice, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace están formando dos átomos de una molécula. Así, si la diferencia, ¿ok? Palabrita clave, diferencia significa resta, ¿ok? Una resta. Si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos que forman el enlace es mayor a 1.7, si es mayor a 1.7 esa resta,
es de tipo iónico. Si la diferencia es menor, se dice que es covalente. En la tabla se muestran varios átomos con su respectivo valor de electronegatividad. ¿Vale? Esto sí es una pregunta IFES, porque el IFES, fíjate que al IFES no le importa si tú te sabes de memoria qué es la electronegatividad. En el colegio no los explican, pero al IFES no le importa si tú te sabes eso de memoria. Al IFES lo que realmente le importa es que tú sepas usar eso. ¿Vale? Eso es lo que realmente le importa al IFES. Que sepas usar ese concepto de electronegatividad. Vean. Entonces dice, con la información anterior, ¿cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Bien. Entonces, bueno, sí, es el torneo, pero del viernes, no el de ayer, no el del domingo. ¿Vale? No es del domingo, no el de ayer, sino el del viernes. Ok. Entonces, como me están preguntando de tipo iónico, entonces toca sacar la resta. Toca hacer la resta. Listo, voy a ver si está bien calificada, porque de pronto la marcaron bien y está mal calificada. Vamos a corroborar la B. La B dice X 2.1 y W 3.0. No, no es. No es porque si uno hace la resta, queda que es, bueno, aquí es, si ya saben, diferencia significa resta. Sería 10 menos 1, da 9, ¿ok? Da 9. Y bueno, queda aquí queda 2 porque como se le prestó una unidad, ¿sí? Se le prestó una unidad, queda 2, queda siendo 2 el 3. Entonces 2 menos 2, 0. Fíjense, la diferencia es menor que 1.7. Para que sea iónico tenía que ser mayor, no menor. Entonces fíjense que el IFES es más lectura que cualquier otra cosa, ¿vale? El IFES es más lectura que cualquier otra cosa. Entonces fíjense, por eso no era la B, porque tenía que ser mayor a 1.7 para que sea iónico, que es lo que nos están preguntando. Entonces la respuesta era la D. ¿Listo? Sí, la D. Que miren cómo es. Miren cómo es. Z, Z y W. Z y W. Ok, entonces sería 3.0. Hacer una resta. De pronto, como es con decimales, de pronto por eso se les complicó. Bien, pero sí, toca saber hacer este tipo de resticas. Eso es lo que pregunta Felipe pone a hacer cálculos, pero siempre son cálculos así súper sencillos. ¿Ok? No como la primera pregunta que tocaba hacer todo ese tipo y racionalizar y transformar y no sé qué. No, el IFES coloca operaciones así. ¿Listo? Lo más difícil que le va a poner el IFES a hacer son multiplicar, son divisiones por dos cifras. Eso es lo más difícil que se van a encontrar en el IFES hablando de cálculos. Divisiones entre dos cifras. Entonces, claro, toca saber. Entonces, aquí el 0 queda siendo 10, entonces queda 1. El 3 queda siendo 2, entonces 2.1. Fíjense que 2.1 sí es mayor a 1.7. Entonces, ese es iónico. ¿Vale? Ese es iónico porque da dio mayor. ¿Listo? Entonces sí. Sí, exactamente, Samuel, lo mismo. Exactamente. Puedes sumarle 0.9. ¿Cuánto le falta para llegar al 3? Sí. Esa es la diferencia. La diferencia es justamente eso, lo que le hace falta para llegar al otro. Sí, esa es otra forma de verlo. ¿Vale? Entonces, sí, para saber si un enlace es iónico o covalente, hay que tener en cuenta ese número, 1.7. ¿Listo? Si la diferencia entre dos electronegatividades es mayor a 1.7, es iónico. Si es menor, es covalente. Bien.
Es lo que tocaba tener en cuenta. Entonces, fíjense, aunque yo nunca les expliqué esto, porque yo esto nunca se los expliqué, aquí estaba, aquí se lo decían. Y eso es lo que yo quería que ustedes intentaran, porque claro, en el IFES les van a preguntar cosas que de pronto no vieron conmigo, o de pronto no vieron en su colegio. Para eso también hay que estar preparado, tengo que estar preparado para todo. ¿Listo? No, no, a mí me preguntaron eso, yo nunca me lo explicaron. Exacto, pues tocaba estar listo. Tocaba leer, estar acostumbrado a leer muy bien, ¿ok? Leer muy bien para que respondan incluso los temas que no saben. ¿Estas son de un IFE real? No, no son de real, pero sí son un poquito más difícil que el IFE real, ¿ok? El IFE real es un poquito más fácil. Pero por lo mismo, si se acostumbran a cosas más fáciles, el IFE real les va a tocar más fácil. Bien. Y de eso les quería hablar. De eso les quería hablar, chicos. Vean, les voy a decir, les voy a mostrar aquí. En la página de los simulacros está pues el simulacro 1, el simulacro, la sesión 2 y el simulacro final. El simulacro final todavía no está habilitado porque lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿Okay? El simulacro final lo vamos a hacer diferente. Entonces, miren lo que vamos a hacer con el final. Les voy a explicar ya para qué. Para que la siguiente semana pues tengan esa semana reservada y no se lo pierdan por nada del mundo. Miren lo que vamos a hacer la última semana de este mes. A ver, estamos a 14. Bueno, la otra semana vamos a hacer el examen final. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a dar clase, ¿listo? No vamos a dar clase. Vamos a hacer como... voy a tomar un simulacro filtrado, o sea, una prueba filtrada, o sea, una prueba 100% ITFES. Y el martes hacemos matemáticas en esta hora de clases, ¿listo? O sea, no vamos a dar clase. Vamos a hacer el simulacro de la materia de matemáticas. El miércoles hacemos naturales, o sea, voy a tomar una prueba filtrada de naturales y ustedes la van a hacer en esta hora. ¿Listo? De 7 a 8 y media. Van a hacer cada materia. Entonces, lo quiero hacer así por dos razones. Primero, por el tiempo, porque es muy importante que ustedes se preparen por el tiempo. ¿Listo? Es muy importante porque no es lo mismo responder matemáticas teniendo todo el día que responder en una hora. Es diferente. ¿Listo? Entonces, por eso es que quiero hacer eso. Entonces, estén pendientes para la otra semana, estén muy pendientes para que hagan el final. ¿Listo? Para que hagan el final. No, para esta semana no, porque vamos a ver, pues sí, vamos a ver lecturas sociales, el torneo, para que lleguen preparados a este final, para que se den cuenta que yo les enseño cosas más difíciles, pero el IFES es mucho más fácil. Listo, entonces ya saben, la siguiente semana no existen para nada ni para nadie de 7 a 8 y media. No existen para nadie, porque van a estar ocupados haciendo el final, su examen final. Bien. Y los que son nuevos, no se preocupen, ¿vale? Esto lo vamos a hacer todos los meses, lo vamos a hacer todos los meses y ahí van ganando esa experiencia para los que son nuevos. Bien. Entonces, listo. Sigamos. A ver. Sí, esta pregunta está bastante buena. Sí, como les dije, este tema yo se los había explicado, pero esta pregunta es bastante tricky, bastante compleja. Entonces dice, profe, ¿cómo haría de inglés? Es que es mi cumple, lo puedo hacer otro día. Pues yo hice la prueba ITFES en mi cumpleaños.
El día de mi cumpleaños me tocó hacer la prueba de IFES y yo no le iba a decir, mire, voy a hacer fiesta, entonces lo hago el IFES otro día. Hmm. No, chicos, intenten hacerlo ese mismo día, ¿vale? ¿Listo? Yo cumplo el... Ya se los voy a decir, yo cumplo el... Yo cumplo el 10+3 de agosto, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, bueno, sí, si no lo pueden hacer ese día, yo lo pongo más temprano y todo eso, ¿ok? Yo lo pongo más temprano para que lo hagan, pero lo importante es que lo hagan. Bien. Entonces dice la siguiente pregunta. Se registraron las tallas de zapatos de 41 estudiantes y se obtuvo que la mediana de estos datos es 36. La mediana de los datos es 36. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficas corresponde a la distribución de estos datos? ¿Vale? Entonces, la mediana es el dato intermedio, ¿vale? El dato que está en la mitad. En la mitad. En la mitad de todo, ¿se acuerdan? Está la media, la mediana y la moda. En este caso están preguntando solamente por la mediana. ¿Vale? Entonces, como toca hallar el dato que está en la mitad, bueno, un dato que nos puede servir mucho es la simetría. Esto se puede hacer de varias formas, ¿ok? Se puede hacer de varias formas. Alguien podría hacer lo siguiente, o sea, escribir todos los datos. Por ejemplo, la A dice 34 tiene 9 datos, o sea, escribir 34, 34, 34, 9 veces. ¿Listo? 34, 34, 9 veces. Pero eso obviamente que después de escribir 35, 13 veces, 36, 15 veces, obviamente que se demora demasiado. ¿Vale? Se demora demasiado. Entonces, si fueran 4 datos, sí, Samuel siempre hace la misma duda. Si fueran 4 datos, se saca el promedio de los que están en la mitad. ¿Vale? Por ejemplo, 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Bueno, se cogen los dos del medio y se les saca un promedio. Un promedio. Entonces, lo más importante es que haya simetría. Fíjense, de este lado hay un dato, un solo dato, y de este otro lado también hay un solo dato. ¿Listo? Entonces, fíjense que es la mediana siempre está relacionada como con la simetría de los datos. ¿Vale? Con la simetría de los datos. Y eso les puede ayudar aquí. Porque, por ejemplo, la A, miren que no es simétrica. ¿Vale? El 36 está aquí. Fíjense que no hay simetría en ningún lado. No hay simetría de ambos lados. Entonces se tacha. La B. La B, pues, tampoco tiene simetría, ¿vale? Se puede decir que tampoco tiene mucha simetría. La C mucho menos. ¿Sí? Hagan la mitad, fíjense, mucho menos simetría. La más simétrica, si viene siendo un poquito la D. ¿Vale? Esta sí viene siendo como la que tiene los datos como que más simétricos. ¿Listo? Por ejemplo, miren, 6 de este lado, 6 de este otro. Solamente tiene un poquito más de este lado, pero es la más simétrica. Bien. ¿Listo? Simetría quiere decir que haya lo mismo de un lado que del otro. Como nos dijeron que la mediana es 36, entonces hacemos la mitad del 36. ¿Vale? Hacemos la mitad del 36.
Otra forma. Otra forma. Otra forma sería, por ejemplo. No, no, la B no es simétrica porque fíjense que va subiendo. No es simétrica, ¿vale? Simétrica es que de un lado sea igual que el otro. Simétrica sería lo siguiente. Eso es simetría. El lado izquierdo es igual al lado derecho. ¿Vale? La B no es simétrica porque fíjense que va subiendo. En cambio, la D sí es un poquito porque sube y luego baja. Entonces, ahí está la simetría. ¿Vale? Otra forma de entenderlo, otra forma. Otra forma puede ser lo siguiente. ¿Vale? Otra forma puede ser lo siguiente. Miren la cantidad de datos que hay. Primero, hay que ubicarse obviamente en 36. Porque esa es la mediana. Ese es el valor, eso es lo que la pregunta nos dice, que la mediana es 36. ¿Ok? Entonces, miren. De este lado hay, del lado izquierdo hay 19 datos, ¿vale? 19. ¿Vale? Porque toca sumar esto. Hay 34, se repite 6 veces. Y el 35 se repite 12 más 1. Bien. Y del otro lado hay, bueno, 7 y 6, hay 13, 12 más 1, ¿vale? Sumándolos. Ok. Ok. Entonces ya saben, la mediana siempre está relacionada con el dato que está en el medio. Entonces, como hay 41 datos, ¿vale? Como hay 41 datos, la mitad viene siendo, o sea, si ustedes hacen la mitad, viene siendo 20,5. La mitad, o sea que el dato intermedio debe estar por ahí, en el 20,5. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Hagamos lo siguiente. Voy a escribir solamente los 36 que hay de este lado. Esta es otra forma de verlo, ¿ok? Hay 36, 36, 36, 36, 36. Hay 9 veces 36. 1, 36, 36, 36. 36. ¿Vale? Eso es lo que me dice que el 36 se repite 9 veces. ¿Vale? Entonces, del lado izquierdo, bueno, hay 19. O sea, sumando esto. O sea, yo no voy a poner los 19. Solamente voy a colocar que hay 19. ¿Ok? Hay 19. Sumando los 34 y sumando los 35. Y de este otro lado hay 12 más 1, ¿vale? 12 más 1. Ah, no, ya sé que tengo que decir es 10 más 3 porque 12 más 1 tampoco se puede decir. ¿Listo? 6 más 7 más 6, que son los que están del otro lado. ¿Vale? Los que están del otro lado. A la derecha el 36, a la izquierda el 36. Entonces, para sacar la mediana, pues solamente se escoge el dato del medio. ¿Ok? Bueno, en este caso serían 2 porque como es impar, entonces sería lo siguiente, 20. ¿Ok? 20 del lado izquierdo. Fíjense, del lado izquierdo quedan 20. Y el lado derecho queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 6.
Ah, bueno, entonces queda mal. Quedaría así. Creo que quedaría así mejor. A ver. Sí, toca escoger el del medio. De 19 quedan 21. Y de este otro queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 6 y 13. 19. Ah, ok. Entonces es este. Es el del otro. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 13. Pues quedan 20. Y 19 más un dato, 20. Esa es la mediana. ¿Vale? Esa es la mediana. Que de un lado hayan 20 y del otro lado también hayan 20. Que siempre haya esa simetría. Listo. Obviamente era más fácil con simetría, pero ahí se los quería explicar de esa forma. Para los que no lo entendieron con la simetría. ¿Listo? Entonces sí, solamente hice los nuevos del medio pues, para que vean. Y el resto solamente coloqué el número. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, para los que no entendieron de esa forma, quédense con la de la simetría. ¿Vale? Que lo que está del lado izquierdo, viendo la figurita, solamente viendo la forma de la gráfica, fíjense, acá sube y acá baja. Es simétrico. ¿Vale? Es simétrico. Por ejemplo, la C no es nada simétrica. ¿Vale? Porque en 36, donde está la mediana, no hay simetría. El lado izquierdo no se parece en nada al derecho, no se parecen en nada. Lo mismo en la B, si colocan la línea que divide en el 36, pues no hay simetría. ¿Listo? Porque este lado es así normal y este lado es así constante también. No hay simetría. Bien. Y en la A tampoco. Fíjense que acá sube y acá baja súper poco, entonces no va a haber simetría con los datos. Bien. Sí, entonces fíjense, esas son las dos formas de hacer. Esta que les expliqué es la forma, pues, del que sabe. ¿Listo? Una forma tomando en cuenta qué es lo que es la mediana. Pero también se podía hacer así. Bien. La D viene siendo como la más simétrica. ¿Vale? Y obviamente es en 36 porque ya el problema nos dice que la mediana es 36. ¿Vale? Dios me dio mucha inteligencia, pero no en estas cosas. Ok, entonces sí, recuerden, estas preguntas son muy más difíciles de lo normal, eh, por eso es que se está complicando. Así es, sí, así es, Jota. Para la mediana debe haber la misma cantidad de datos de a cada lado. Bien, de a cada lado. Por eso es que les decía, del lado derecho 20, del lado izquierdo 20. Es simétrico. Y ahí está que la mediana es 36 porque el ejercicio no nos dice que es 36. Bien. Vale. Entonces hagamos el ejemplo pues con la C, para que vean también por qué está mal. A ver, entonces, mm, a ver. O no, dejémoslo así, ¿vale? Dejémoslo, mejor vamos a hacer el Kahoot, ¿vale? Profe, ¿hasta cuándo para hacer los simulacros? No, cuando quieran. Listo, los simulacros yo no les coloco límite de tiempo, solamente hay que hacerlos. Obviamente, entre más temprano lo hagan, más temprano les califico. Bien. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque de nuevo, estas preguntas son, ese torneo estuvo muy difícil, ¿ok? Más difícil de lo normal. Pero ya saben, el IFES es más relajado. Esto es solamente para qué, ¿vale? Déjenos ir. No, vamos a hacer el Kahoot y listo. Bueno, explico por última vez.
Explico por última vez. Como la mediana se trata del dato intermedio, ¿ok? Del dato intermedio, o sea, el dato que está en la mitad, entonces debe haber simetría entre el lado izquierdo o el lado derecho. Por ejemplo, como aquí hay poquitos datos, aquí se ve claramente. ¿Listo? Por ejemplo, voy a colocar otro. 1, 2, 3, 4 y 5. La mediana sería el 3, porque fíjense que de este lado hay dos datos y de este lado también hay dos datos. Es simétrico. ¿Listo? Es simétrico. Eso es como lo que significa mediana. Eso es la mediana, entonces. Viendo esa simetría, viendo la forma de las gráficas, uno se da cuenta de que la A no es simétrica. La B tampoco. La C, pues menos, porque va subiendo siempre. Entonces, la que es más simétrica es la forma de la D. ¿Listo? Viendo esa forma se podía responder. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, sí, ahí me perdonan por haber colocado estas preguntas tan complicadas, pero sí, es por su bien. Es por su bien. Listo, ya vamos a hacer el Kahoot y ya con eso nos despedimos.